Pues Dios les bendiga, hermanos, hermanas, bienvenidas a esta sesión de la materia del mundo bíblico. Es un placer nuevamente para mí acompañarlos en este espacio que tenemos de transmisión en vivo o de videollamada para hablar un poco sobre el tema del canon, que es el canon bíblico, que es lo que nos va a ocupar hoy. Vamos a hablar sobre por qué tenemos los libros o la lista de libros que nuestras Biblias reconocen como parte de lo que nosotros llamamos palabra de Dios. Y espero que sea un tiempo de bendición, de reflexión, de aprendizaje. Déjenme compartir mi pantalla aquí con ustedes y empezamos la clase. Tengo aquí el documento que previamente les compartí de las notas de clase y es el que voy a estar usando para desarrollar la clase de hoy. Les pido de favor, nada más, si en algún momento de la charla surge alguna pregunta, pues escríbanla y voy a tratar de responderla con la ayuda de Dios. Y bueno, aquí vamos, la formación del canon bíblico, ¿verdad? Nosotros tenemos la Biblia y en la Biblia tiene dos grandes divisiones, antiguo, por un lado el Antiguo Testamento, y por el otro tenemos el Nuevo Testamento. A nosotros ya nos ha llegado la Biblia con el Antiguo Testamento y una lista específica de libros, y en el Nuevo Testamento con otra lista específica de 27 libros en el caso de nosotros. Sin embargo, hay muchas preguntas cuando uno se acerca a la Biblia. Por ejemplo, ¿quién determinó que esos libros debían estar, en esa lista? ¿Quién dijo que esos libros eran inspirados? ¿En qué momento? ¿Por qué lo hicieron? Y ese tipo de respuestas, ese tipo de preguntas, hoy vamos a tratar de caminar y dar algunos pasos para poder construir una respuesta, ¿verdad? Algunas otras preguntas que pueden surgir también en el camino son, por ejemplo, ¿todos los cánones son iguales? Esa sería otra pregunta. Nosotros que hemos crecido aquí en el ambiente latinoamericano, hemos tenido contacto por lo menos con el canon católico y sabemos que el canon católico es diferente, o hemos escuchado por lo menos en algún momento que el canon católico es diferente. La pregunta es, ¿sabemos en qué se diferencia nuestro canon del canon católico? Y sabemos por qué es así. Entonces, es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, con la ayuda de Dios. Entonces, hablemos de la formación del canon. Y para hablar de la formación del canon, tenemos que empezar, pues, definiendo algunos conceptos. ¿Qué significa canon? O la palabra que utilizamos para definir la lista oficial de libros que utilizamos en la Biblia. Pues bueno, canon viene de una palabra hebrea que significa kené o kene. Y esta palabra era la que se utilizaba para referirse a las cañas o a los juncos, ¿no? A los palos que crecían en los ríos. Entonces, estas cañas, estos juncos en la antigüedad se utilizaban como reglas de medición. Y si nosotros tenemos una caña, esa caña se puede dividir a su vez en pequeños segmentos, ¿verdad? Pequeños segmentos más pequeños. Incluso las cañas tienen algunas figuras que las dividen en segmentos más cortos. Entonces podríamos decir también que la caña o el junco puede significar una serie, una lista. Es así que caña o el junco también puede tener traducciones como lista, límite, regla, ¿no? Porque se utilizaba para medir, para marcar, poder marcar líneas, pero también se divide en segmentos y entonces se puede hablar de una lista. El canon de las escrituras entonces se refiere a la lista autorizadas de escritos, ¿ok? Es una regla, esos escritos que sirven o que nosotros tomamos como regla de fe. O sea, es la lista
de escritos que la iglesia considera que son libros inspirados. Eso es, en primer lugar, es lo que significa canon, ¿no? Vamos entrando por ahí. ¿Qué significa canon? Entonces, es una colección autorizada por la iglesia de libros escritos y que se consideran inspirados, que sirven como regla de fe, o sea, que se consideran palabra de Dios, aunque en este punto los que pertenecemos a Iglesia de Dios sabrán, los que hayan leído, por ejemplo, algún manual de historia y disciplina o como las minutas que les conocemos, la Iglesia de Dios reconoce como palabra de Dios toda la Biblia, pero como norma de práctica el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, canon, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando decimos canon nos estamos refiriendo a la lista oficial de libros que se aceptan como inspirados, ¿ok? Bueno, ahora, cuando hablamos del canon surgen, o de los libros de la Biblia, surgen algunos conceptos o algunas formas de clasificar los libros. Vamos a hablar de libros canónicos, o sea, esos libros que pertenecen al canon, los que la iglesia oficialmente los considera como parte de la lista que pueden ser leídos por los creyentes. Y esos libros, la iglesia en su momento se aseguró de que van a comunicar la verdad bíblica, el mensaje del evangelio a los creyentes, ¿no? Entonces, los libros canónicos son esos libros que han sido aceptados por la iglesia mediante un concilio, o sea, mediante una reunión en la que se convocaron los líderes religiosos, los líderes de la iglesia en su momento cristiana, pero también, por ejemplo, de los líderes judíos en su momento, cuando se tuvo que hacer el canon del Antiguo Testamento, o los líderes de algunas otras confesiones dentro del cristianismo. También han formado otros cánones, como vamos a ver, pero siempre el canon, la lista de libros oficiales, está definido por un concilio, o sea, por un grupo de personas. Ahora, hay otros textos que también nos podemos encontrar, aparte de los canónicos, que son libros pseudoepígrafos. ¿Y qué son los pseudoepígrafos? Pues son libros que utilizan el nombre de un personaje famoso en la antigüedad para tratar de validar o respaldar la autoridad de ese escrito, ¿sí? Por ejemplo, en la antigüedad era muy común escribir el nombre de algún personaje conocido para darle autoridad a lo que se escribía, ¿no? En su momento, ustedes cuando avancen en el conocimiento de la Biblia, en la investigación un poco más hacia adelante, entrarán en discusiones sobre si la Biblia tiene este tipo de escritos o no los tiene, ¿no? Básicamente, como lo veíamos en la sesión anterior, cuando yo les hablé, pues siempre hay dos vertientes, ¿no? Hay quienes dicen, ¿no? Todos los escritos canónicos son de autoría genuina, digamos, y hay quien dice, no, pero mira, estos pocos escritos parecen más bien epígrafos, o sea, que se escribieron después de que había muerto fulanito apóstol y en realidad se le pone su nombre para darle autoridad. Bueno, ahí ustedes en su momento les va a tocar hacer este tipo de discusiones o de reflexiones un poco más profundas sobre lo que nos ha llegado a nosotros como canon. Pero de entrada hay que entender qué significa un pseudoepígrafo, ¿ok? También en tercer lugar, perdón, una tercera forma de llamar a algunos textos es los deuterocanónicos. Y estos son los libros o los textos del Antiguo Testamento que no están incluidos en el canon hebreo, pero que sí están incluidos en la Septuaginta. Nosotros los conocemos como apócrifos, ¿no? Los conocemos como apócrifos, pero la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. Y ahorita vamos a ver por qué toman ese nombre. En realidad, deuterocanónicos significan que fueron aceptados en un segundo canon, o sea, en una segunda reunión de concilio, fueron aceptados estos libros, y vamos a ver las razones históricas por qué se aceptaron esos libros
y por qué el protestantismo no los aceptó en su momento, y a nosotros como pentecostales nos han llegado estos libros deuterocanónicos más bien como apócrifos, es decir, que no los leemos como parte de regla práctica de fe. Los podríamos leer como literatura, como conocimiento del mundo antiguo, lo que sea, pero no los leemos como inspirados, ¿ok? Ese sería el asunto de los deuterocanónicos. Pero deutero significa segundo, canónicos quiere decir que forman parte de un segundo canon, se aceptaron en un segundo concilio y son específicamente del Antiguo Testamento. Ahorita se va a aclarar un poquito más, creo yo, en el avance de la clase. Ahora, hay un cuarto grupo, aparte de los canónicos, de los pseudoepígrafos y de los deuterocanónicos, hay un grupo que se llama apócrifos, ¿ok? Y este grupo de libros o de textos son libros que los autores son desconocidos y que no están en ningún canon, o sea, no están ni en ningún primer canon, no son ni protocanónicos, no están en ningún canon, ni tampoco son aceptados como deuterocanónicos, sino que son apócrifos porque no guardan fidelidad al mensaje cristiano, al mensaje del evangelio, al mensaje central, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué criterios fueron los que se tomaron en cuenta para aceptar ciertos libros en un canon y cuáles no aceptarlos. Y entonces los apócrifos no cumplirán, digamos, con esos criterios y entonces no pueden ser considerados palabra de Dios, inspirados en este sentido, sino que son de autores desconocidos, a veces son textos tardíos, pero que en su momento trataron de imitar los textos que tenemos en el canon, ¿ok? Esto es en cuanto a la clasificación de los textos, de los escritos, ¿ok? Vamos entonces a entrar a lo que se llama la necesidad del canon. El canon, hermanos y hermanas, no fue una buena idea que a la iglesia se le ocurrió un día, no fue que a los líderes del cristianismo dijeron, bueno, pues vamos a formar una lista de libros para que nuestra gente sepa qué leer y qué no leer, para que la gente sepa en dónde está en qué libros sí puede acrecentar su fe, en qué libros no. Realmente no fue así. El canon surgió como una necesidad en un momento histórico determinado. Digamos que el canon, más que una propuesta de la iglesia, es una reacción ante ciertas situaciones históricas particulares, ¿ok? Digamos que la iglesia no se daba cuenta de que necesitaba un canon hasta que, por ejemplo, comenzaron a aparecer los herejes, los que no enseñaban el evangelio en el sentido correcto, y estos herejes se apoyaban en ciertos textos o en ciertos libros. Y entonces la iglesia dijo, ¿saben qué? No, es necesario, si él está enseñando mal el mensaje de Jesús o del evangelio, nosotros necesitamos reunirnos y ver qué libros sí enseñan el mensaje adecuadamente o testifican el mensaje de la mejor manera, y entonces decir a la iglesia, estos libros se pueden leer y estos no, ¿ok? Entonces partamos de esa idea. El canon no fue una iniciativa de la iglesia, sino que es una reacción ante un momento histórico, tanto en el caso del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Fueron la respuesta, dice aquí en la presentación, a una situación histórica social que demandaba ordenar o poner orden en la correcta enseñanza de la fe, ¿ok? El canon es, pues, una necesidad. Y ahorita lo vamos a ver por qué fue una necesidad hacer un canon del Antiguo Testamento y también fue una necesidad hacer un canon del Nuevo Testamento. Ahora, en el caso del Antiguo Testamento, ¿por qué fue una necesidad? ¿Qué se buscaba evitar? ¿A quién querían detener los judíos cuando establecen el canon del Antiguo Testamento? Bueno, por un lado, querían corregir los extremos. Querían corregir, las corrientes restrictivas, como los samaritanos y los saduceos. Por ejemplo, los samaritanos, para ellos, de todo el Antiguo Testamento que hoy conocemos, para los samaritanos, lo único que consideraban palabra de Dios, lo único que consideraban inspirado por Dios, eran los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, lo que hoy conocemos como el Pentateuco, ¿no?
Los samaritanos solo consideraban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento como palabra de Dios, y entonces para ellos, por ejemplo, los profetas o los salmos no eran textos en los que Dios pudiera hablarle al ser humano, al judío. Entonces, cuando se reunió el concilio, que ahorita vamos a ver cómo se llama ese concilio, cuando se reunieron en este concilio para determinar qué libros eran inspirados y qué no, entonces ellos estaban tratando de corregir estas corrientes restrictivas o que limitaban el canon, que limitaban los textos que contienen palabra de Dios. Por otro lado, hermanos, querían corregir también las corrientes poco ortodoxas, digamos, o liberales, como los apocalípticos en Palestina, que eran muy típicos en el siglo I, porque el canon del Antiguo Testamento no se establece antes de Cristo, sino que se terminó de establecer, sabemos hoy, a finales del siglo I, ahorita voy a dar ese dato, pero bueno, en el siglo I después de Cristo era muy típico los predicadores apocalípticos que de repente se sentían iluminados y que daban una visión muy extraña de lo que significaba el Mesías y todo eso. Y entonces los judíos ortodoxos, los judíos tradicionales, digamos, quisieron evitar estas corrientes poco ortodoxas, o también quisieron diferenciarse, los judíos, en el caso de los judíos de Palestina, quisieron diferenciarse de los judíos de la diáspora que hablaban griego, y ahorita vamos a ver cómo eso influyó en las decisiones que se tomaron para establecer el canon del Antiguo Testamento. Ok. Esto es lo que se estaba tratando de evitar. O sea, vean que ya había históricamente y socialmente hablando, ya había dos fenómenos que se estaban dando. Por un lado, las corrientes restrictivas, o sea, los que consideraban un canon muy reducido, muy pequeño, consideraban solo 5 libros como palabra de Dios. Y por el otro lado, los que no tenían respeto de todos los textos que ya existían, sino que se atrevían a sentirse inspirados y decir que hablaban palabra de Dios y todo eso. Y entonces era un canon muy abierto, o sea, libros y palabras, según ellos, de Dios muy extensas. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Pues dicen, vamos a establecer una lista que dé testimonio realmente de la fe judía. Y entonces establecen, o van a establecer el canon, digamos, del Antiguo Testamento. Ahora, veamos. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre el canon del Antiguo Testamento, pero detengámonos a ver por qué también el canon del Nuevo Testamento fue una necesidad para la iglesia. En este caso hay 3 razones. La primera es que circulaban muchos libros apócrifos. ¿Y qué dijimos que era un libro apócrifo? Pues un libro que no conocíamos su autor, no sabemos quién lo escribió, y que su mensaje no corresponde al mensaje central del Nuevo Testamento o del Evangelio. Entonces, en el tiempo en que la iglesia cristiana se sienta y establece el canon, estaba sucediendo esto. Había muchos apócrifos, entonces hay que diferenciar entre lo que sí es el mensaje del Evangelio y entre lo que no es. Y por eso va a ser una de las razones que va a llevar a la iglesia a establecer el canon. Ahora, la segunda razón fue una reacción contra el canon de Marción. ¿Quién fue Marción? Marción fue el primer hereje, digamos. Hereje significa, pues, alguien que enseña una falsa doctrina. Esa podría ser una primera definición de hereje, para que usted tenga, si lo vuelvo a mencionar, hereje, así relaciónelo. Entonces, Marción era un hereje, era alguien que no enseñaba, digamos, la doctrina alineada al Evangelio, correcta, y él decía, básicamente, Marción, ahí en los primeros siglos del cristianismo, a inicios del siglo II, si no mal recuerdo, Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios de Jesús, porque para Marción el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios que castigaba, un Dios que se airaba, un Dios caprichoso. Para Marción así leía el Antiguo Testamento él. Y el del Nuevo Testamento, el Dios que Jesús predicaba, era un Dios que era todo amor, era un Dios que no podía castigar. Y entonces para él, el canon o la lista de libros que deberían ser considerados palabra de Dios, lo pongo entre paréntesis ahí en la diapositiva, no debían incluir ni el Antiguo Testamento, ni
las cartas pastorales. Bueno, el asunto de las cartas pastorales no es tanto por la teología que mencioné, sino porque precisamente son unos textos tardíos, las cartas pastorales, todo parece indicar, que pues quizá todavía no habían logrado la aceptación que llegaron a tener para el tiempo de Marción. Todavía no habían sido tan aceptadas por toda la iglesia como sí lo fueron con el pasar del tiempo, ¿no? Que fueron necesarias. Pero bueno, el punto aquí es que la iglesia tuvo que reaccionar y decir, a ver, es cierto que a primera vista está complicado hablar de Dios Padre y del Dios del Antiguo Testamento si hacemos énfasis en ciertos textos. Pero también es cierto que el mensaje de Jesús no se puede entender si no es a la luz del Antiguo Testamento, si no es a la luz de la teología judía, del pensamiento judío, y eso es teniendo el Antiguo Testamento como base. Y entonces la iglesia cristiana, reaccionando hacia la propuesta de Marción o hacia la forma de ver la Biblia de Marción, tuvo que decir, la iglesia, ¿saben qué? También el Antiguo Testamento va en el canon, ¿no? Entonces vean cómo es también una reacción en cierta forma. El canon era una necesidad, pues, establecer qué libros eran palabra de Dios. Y la iglesia dijo, también el Antiguo Testamento es palabra de Dios, en la medida en que nos ayuda a entender la novedad del mensaje de Jesús. Ahora, y en tercer lugar fue una reacción contra los montanistas. Montano fue un líder de los primeros siglos también de la historia de la iglesia cristiana, que más o menos hay libros de teología pentecostal, de historia del pentecostalismo, que vuelven a Montano para dignificarlo un poco, pero la iglesia en sus inicios históricos lo consideró un movimiento herético también, el montanismo, porque Montano se inspiraba así más o menos como los apocalípticos que hablábamos hace un momento, y entonces Montano y la gente de sus seguidores, ellos empezaban a recibir revelaciones, y ahí lo pongo entre comillas, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces, pues a veces se corría el riesgo de no estar siguiendo la enseñanza correcta o el centro del mensaje cristiano. Y entonces lo que hace la iglesia pues es también decir, ¿sabes qué? Censurar a Montano y decir, ¿saben qué? Montano enseña esto, pero hay que tener cuidado, y más bien los libros que representan la fe cristiana son estos y estos. ¿Ok? Vean que, otra vez, partimos de esta idea. El canon fue una necesidad de la iglesia, no tanto como una buena idea que un día dijeron que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a hacer una lista de libros para que la gente sepa qué leer. No, fue una reacción o una necesidad histórica, ¿no? El canon se presenta como eso. Ahora, hablemos pues, ahora sí, del proceso en el que se fueron aceptando esos libros. Tampoco tengo que decir aquí, no fue en un solo concilio, no fue en un solo momento, en una sola reunión, en la que los libros o la lista de libros oficiales que la iglesia aceptaba como regla de fe, como inspiración, quedaron aceptados, sino que fue todo un proceso histórico. Toda la formación de un canon, piénsese que el canon se empieza a discutir, el asunto del canon se empieza a discutir en el siglo I, en el siglo II después de Cristo, y se termina, en el caso de los protestantes, la discusión hasta el siglo XVI con la Reforma Protestante. Nosotros todavía hicimos toda una reforma al canon y se discutió nuevamente el asunto del canon en el siglo XVI con la Reforma Protestante. O sea, estamos hablando de un proceso de años, no es tampoco que se sentaron una vez y ya, tuvieron que sentarse varias veces, tuvieron que leer, evaluar los libros del texto y ver también cómo esos libros reflejaban la fe en las comunidades, reflejaban a Jesús, el mensaje de esperanza en medio de las comunidades de fe. Ok, vamos a ir viendo entonces el proceso de formación. Ya lo dije, eso es un proceso de formación histórica, es un largo proceso. Vamos a estudiar pues ahora la formación del Antiguo Testamento primero y después la formación del Nuevo.
En el caso del Antiguo Testamento, este esquema lo tomo más o menos de William Lazar, o Lazar, como ustedes quieran decirlo. Este autor ve 4 momentos. En el caso del Antiguo Testamento, él ve 4 momentos. Él dice que la conciencia del canon o la conciencia de autoridad de un texto como palabra de Dios empezó en lo que él dice que se llaman palabras pronunciadas con autoridad. O sea, debemos ser conscientes de que los libros bíblicos no aparecieron como textos primero, sino que ya hemos dicho antes, he mencionado, seguro han leído, la Biblia aparece en medio de una tradición oral, donde no era sencillo escribir y mantener escritos. Entonces lo que hacían era memorizar los textos, bueno, no los textos, memorizar lo que ellos entendían como palabra de Dios y entonces transmitirlo oralmente, o sea, a través del habla, de los dichos, de generación en generación, ¿no? Y William Lazar dice que las palabras pronunciadas con autoridad se refiere a cuando Dios le habló, por ejemplo, en el Sinaí a Moisés. Y ahí dice él que empezó la conciencia de canonicidad, o sea, la conciencia de que ciertas palabras son santas y otras palabras son profanas. Ciertas palabras me hablan de Dios y otras palabras son palabras para hablar en el diario vivir, en lo cotidiano, ¿no? Ahí empieza, dice él, la conciencia de lo canónico, cuando Dios le habla en el Sinaí a Moisés. Pero después aparecen documentos autoritativos, dice él, o sea, palabras puestas por escrito. Hoy sabemos también que la Biblia no se escribió, digamos, de una sentada, como diríamos aquí en México. O sea, no es que un día alguien dijo, voy a escribir todo el Pentateuco y se sentó a escribirlo, sino que a veces se escribían pequeños fragmentos que con el tiempo iban completándose en el proceso en el que Dios trataba con el pueblo. Entonces es lo que aquí habla William Lazar, documentos autoritativos, ciertas palabras que se consideraban palabras divinas puestas por escrito. Entonces, vean que primero se tenía una conciencia de que Dios hablaba y se tenía una conciencia de que Dios le había hablado a Moisés, por ejemplo, pero no se pensaba en que un texto podría ser importante o autoritativo como palabra de Dios, sino hasta un segundo momento, cuando se fue puesto por escrito, entonces ahora también le damos valor a un texto, ¿verdad? Y luego él dice que de esos fragmentos, o pensemos en libros, libros independientes escritos, se tuvo que pasar a una conciencia de que toda una colección de libros fuese palabra de Dios. Sí, primero solamente se pensaba, a ver, bueno, pues esto que Dios le habló a Moisés es palabra de Dios. Luego, bueno, pues todo Deuteronomio, todo Éxodo es palabra de Dios. Pero de pronto todo el Pentateuco se entendía como palabra de Dios. O sea, tuvo que llegar ese momento en el que, por ser parte de una sección bíblica, las colecciones de escritos eran consideradas palabras de Dios. O sea, todo un compendio de escritos. Se piensa ya entonces en una canonicidad por conjunto. O sea, la ley, los profetas y los escritos son palabra de Dios, aunque muchos de esos textos que están dentro de ahí nos cuesta interpretarlos y nos cuesta entender su mensaje, pero como son parte de ese conjunto, lo consideramos autoritativo también, ¿verdad? Por ejemplo, hay profetas, sobre todo los que tienen los menores, que son que están muy escondidos por ahí en la Biblia, que la gente en nuestras iglesias a veces nunca ha leído, pero que los considera palabra de Dios porque están dentro del conjunto. ¿Sí me explico? Esa conciencia de autoridad de la palabra fue evolucionando, por decirlo de alguna manera, o fue llegando gradualmente en el proceso en el que Dios trataba con el pueblo de Israel. Y después, solo hasta el final, llegaría el canon establecido, o sea, ya pensar en una lista que el concilio ha avalado, ya sea el concilio de Jamnia o el concilio de Alejandría, ahí pongo la nota, donde el concilio es el que le ha dado también autoridad o ha validado lo que el pueblo ya pensaba como palabras autoritativas, documentos autoritativos o colección de escritos que son autoritativos. Fue algo así el proceso del Antiguo Testamento, o bueno, la conciencia de canonicidad, ¿ok? No llegó de la noche a la mañana, eso también es importante. Ahora,
En la antigüedad, también debemos saber que en la antigüedad los textos no existían los libros, no existían las imprentas. Los textos eran escritos en unos rollos y de hecho en el Nuevo Testamento la Reina Valera traduce, por ejemplo, cuando Jesús llega a la sinagoga, dice que él tomó el rollo de Isaías, ¿no? Traduce esa forma porque en la antigüedad se usaban rollos y después se enrollaba, se escribía sobre el material, luego se enrollaba y entonces no estaban los libros completos, o sea, estaban por secciones. Después aparece el códex o el códice, perdón, que es lo que más se parece más a los libros actuales, ya es donde se ponía uno y otro con un tipo de aro, pero eso fue hasta el siglo II después de Cristo. Imagínense que antes de eso, todo el tiempo los textos estaban por separado, no tenían una Biblia como lo que conocemos nosotros, que es un libro de pasta a pasta, todo ahí contenido. Siempre estaban por ahí sueltos cada rollo. También apareció el papiro fue otro de los materiales que se usó mucho en la Biblia para escribir los textos bíblicos, y esta era una hoja pues fabricada de un material biodegradable que era como carrizo del Nilo, y obviamente pues eran altamente biodegradables, como he dicho antes, y esto ocasionaba que tenían que estarlos copiando constantemente, ¿no? Entonces, en ese proceso de copiado, pues a veces surgen otros desafíos, otras cuestiones, como el que el copista a veces omitió una palabra, o a veces pone una letra de más. Esos son detalles que nos hemos encontrado hoy con todas las copias que tenemos de los textos, ¿no? Pero ya en su momento ustedes van a ver qué implicaciones tiene eso y cómo hemos logrado hoy llegar a un texto, digamos, fidedigno, un texto claro, en el que ninguna de las doctrinas centrales del cristianismo pues, está comprometida realmente. Otro material que se utilizó en la antigüedad es el pergamino, que era piel de becerro, piel de animales, se escribía, entonces, pero lo mismo, aunque duraban, eran biodegradables y tenían que estarse forzosamente copiando y copiando y copiando. Ok. En el caso del Antiguo Testamento, para los judíos, el canon hebreo está dividido en 3 secciones. Está dividido en 3 secciones. La ley, o el Pentateuco que nosotros conocemos. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? Si hay alguna pregunta, escríbanmela y trato de responderla. En el caso del Antiguo Testamento, para los judíos, ellos dividen en 3 secciones. 3. La Torá, o la ley, los profetas, en segundo lugar, o los Neviim, le dicen en hebreo, y los escritos, que serían los Ketubim. ¿Ok? 3 grandes secciones. Nosotros, la clasificación que nos ha llevado a nosotros es diferente, o un poquito diferente, ¿no? Nosotros tenemos el Pentateuco, que sí es el equivalente a la ley. Tenemos los históricos, que para ellos están dentro de los profetas. A ver, voy a ver, me dio un mensaje. Hermanos, las diapositivas son las mismas que están en las notas de clase. Ahí ustedes pueden disponer de ellas, son las mismas. Entonces, ahí las tienen ya. Los profetas que les digo, ahí está, los históricos que nosotros tenemos están dentro de los profetas, y los escritos pues ya son lo que nosotros llamamos poéticos, como los salmos y estos libros, cantares, todos esos, que serían los escritos. Dentro, nada más, digamos, la división que nosotros tenemos serían los profetas, que los dividimos, en nuestro caso, en históricos, y para ellos siguen siendo profetas. Y ahí, más adelante, van a ver qué implica que para ellos siguen siendo profetas, y no históricos necesariamente como nosotros lo vemos. Pero bueno, en el caso del Antiguo Testamento para los judíos están esas 3 secciones. Para saber o para referirse a un libro inspirado, los rabinos se referían a esos libros como un libro que mancha las manos. Por ejemplo, un libro de los que más estuvo en discusión sobre si debía o no estar en el Antiguo Testamento, en el canon, fue el de Cantar de los Cantares. Pues todos sabemos, evidentemente, porque habla
del amor pasional y de ese tipo de cosas, y se discutió mucho por los rabinos, por la concepción que se tenía sobre la sexualidad y todo eso, de si debía o no, de si era una palabra de Dios o no, de si era inspirado, pero la forma en que se cerró la discusión, en cierta forma, fue que era un libro, había un rabino, una referencia muy antigua, que decía que el Cantar de los Cantares era un libro que mancha las manos, para decir que era un libro inspirado realmente, y pues con eso se tomó la decisión de incluirlo, además de que estaba relacionado mucho con una fiesta judía. Y desde cuándo ya se empezó a pensar que la ley, los profetas y los escritos eran palabra de Dios? Bueno, tenemos evidencia por lo menos del 180 a.C., ¿no? Que es aquí, en el tercer punto, dice que el Eclesiástico, un libro deuterocanónico, está en las Biblias católicas, en las Biblias protestantes no lo tenemos, pero este libro en su introducción, si ustedes pueden ojearlo o investigarlo ahí, van a dar cuenta que menciona ya este libro que fue escrito por ahí del 180 a.C., o sea, el siglo II antes de Cristo. Este libro ya menciona a la ley, los profetas y los escritos. Entonces, aunque este libro no es palabra de Dios, sí nos sirve como referencia histórica para saber, para afirmar que desde el siglo II antes de Cristo ya se tenía esta conciencia de clasificación de los escritos del Antiguo Testamento. Pero estos escritos del Antiguo Testamento, como parte del canon, fueron definidos en 3 etapas y en 3 concilios, en 2 etapas y 2 concilios diferentes. Ahorita vamos a ver cuáles. De hecho, por eso se llaman unos deuterocanónicos, otros protocanónicos. Ok, el primer concilio, la primera etapa en la que se definió estos libros o esta lista de libros como inspirados, fue en el concilio de Yamnia o Jamnia, como ustedes quieran pronunciarlo. Pues los protagonistas aquí fueron los judíos de Palestina, es decir, los judíos de habla hebrea, ¿sale? Los judíos que hablaban hebreo, digamos los judíos más tradicionales. Ellos fueron los que se convocaron en Yamnia, que Yamnia fue el último lugar donde se habían refugiado los judíos después de la destrucción del templo a finales del siglo I. Como ustedes saben, el templo fue destruido en el 70 después de Cristo. Y pues, como fue tomada la ciudad, los judíos tuvieron que exiliarse, huyeron, y Yamnia fue ese lugar donde se refugió la última resistencia judía. Y ahí, en Yamnia, se define, tratando de mantener su identidad religiosa y cultural, los judíos definen el canon del Antiguo Testamento. Y esto fue para finales del siglo I, y ahí ellos aprobaron 39 libros como inspirados, ¿ok? 39 libros. Estos 39 libros se llaman protocanónicos. ¿Por qué? Porque fueron los que se aceptaron en el primer canon o en el primer concilio. Estos protocanónicos son los que nosotros tenemos, aquí pongamos atención, son los que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. O sea, los 39 que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento son los protocanónicos, son los que los judíos de Yamnia aceptaron en este primer concilio. Proto significa primero, en griego, canónico, pues de canon, ¿no? La primera lista, el primer canon. Son 39 libros inspirados, ¿ok? En el cuadro comparativo que tienen que hacer, pues en el canon protestante van los protocanónicos, ahorita va a quedar más claro. Ok, ojo aquí, estos son los protocanónicos. Ahora, ¿qué criterios utilizaron estos judíos? Recordemos que son de habla hebrea. Son judíos ortodoxos que están tratando de mantener pues su identidad cultural y religiosa. Ok, para este tiempo ya existía la Septuaginta, o sea, una versión del Antiguo Testamento en griego, ¿ok? Y la Septuaginta tenía algunos otros libros, pero ellos pusieron de condición, los judíos de Jamnia, pusieron de condición estas 3 cosas. Primero, para aceptar que un libro fuera parte del canon, de los protocanónicos, tenía que haber sido escrito en hebreo, ¿ok? Número 1, o sea, el libro tenía que haber sido escrito en hebreo. Segundo, si estaba en griego, no se podía aceptar. Ese es el argumento que se usó para
sacar los que se conocen como deuterocanónicos, que son los que en el canon de la Iglesia Católica sí están, como son 7, si no me recuerdo. Como Eclesiástico, todos esos. Judith, Tobías, esos libros. En ese tiempo se creían como libros escritos en griego originalmente, y entonces no representaban el pensamiento hebreo tradicional, porque no estaban en hebreo o en arameo. Y entonces solo se aceptaron los que venían escritos en hebreo o arameo. Y entonces, además, en tercer lugar, este escrito debía estar vinculado a alguna fiesta o tradición judía. Como les decía, por ejemplo, el Cantar de los Cantares era un libro que se discutió mucho si debía entrar o no debía entrar. Pero como estaba vinculado a una fiesta judía, pues entró. Estaba vinculado a la fiesta judía y además que originalmente se había escrito en hebreo. Entonces lo metieron al canon. ¿Ok? O bueno, o se tomó la decisión de que entrara al canon. No fue una decisión arbitraria, sino que se definieron los parámetros claros, ¿no? Ahora, ¿qué libros tuvieron dificultades para entrar? Se dice tradicionalmente que Esther tuvo dificultades porque, como ustedes saben, no se menciona a Dios, ¿no? Yo he visto algunos estudios o tesis donde se trata de defender lo contrario y todo eso. Pero en los libros de historia del canon ustedes van a encontrar esto. Esther tuvo dificultades porque no se menciona a Dios. Eclesiastés, porque es un libro que incita al escepticismo, es decir, a vivir como que incrédulo ante todo, que nada te llena. Y por otro lado, también incita al hedonismo, como que disfrutar nada más el momento, guiarte por el sentimiento. Y entonces, Eclesiastés, por eso también se dudaba si debía entrar o no. Cantar de los Cantares, pues lo que ya mencioné, por su expresión al amor apasionado, erótico, dependiendo de la lectura que se hace a veces. Proverbios, según algunos, porque tenía contradicciones internas, o sea que en un lugar decía una cosa y que después otro proverbio parecía contradecirlo, ¿no? Lo cual podría entenderse debido a que los proverbios pues es una recopilación de dichos de sabiduría popular, que en su momento a ustedes les va a tocar analizarlo, pero vean que esta sabiduría popular no solamente está puesta como dichos, sino como parte de lo que Dios quiere hablar, ¿no? O sea, en un sentido teológico, algo sobre Dios. Y Ezequiel, porque según algunos también, contradecía la Torá o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esos fueron los libros que de alguna manera mostraron dificultades para que el concilio de Yamnia los aceptara, pero al final entraron. Y nosotros los tenemos todos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento. Ahora, hubo un segundo, dijimos que el canon del Antiguo Testamento se vivió en 2 fases, en 2 momentos. El primero fue el concilio de Yamnia, el segundo fue el concilio de Alejandría. Ahora, vean aquí, en el concilio de Alejandría los protagonistas ya no son, en Alejandría ya no son los judíos de habla hebrea, aquí son los judíos griegos o los judíos de la diáspora, los judíos que estaban más habituados o inmersos en la cultura griega. Estos judíos se reunieron alrededor del 200, o sea, casi un siglo después, y ellos no solamente aprobaron los 39 libros que ya se habían aprobado en Jamnia para el Antiguo Testamento, sino que incluyeron 7 libros más. Esto es Primera y Segunda de Macabeos, ahí van 2. Eclesiástico, Tobías, Sabiduría, Judith y Baruch. ¿Ok? Esos 7 son los que nosotros como protestantes hemos dicho que son apócrifos, pero que en las Biblias católicas o en los autores católicos se llaman deuterocanónicos, ¿ok? Además de incluir esos 7 libros más, el Concilio de Alejandría le añadió 2 capítulos a Daniel y a Esther. ¿Por qué se le añadieron estos capítulos? Porque esos capítulos estaban escritos en griego, existían en griego, y dijimos que los de Yamnia no habían querido aceptar nada que estuviera en griego, porque ellos querían todo en hebreo o arameo. ¿Ok? Entonces, en este concilio de Alejandría, porque eran judíos que hablaban
griego, que está, de hecho, pues eran judíos de la diáspora, judíos que ya no estaban tan conectados con la tradición hebrea. Entonces, no tuvieron problema con aceptar estos 7 libros más y añadir esos 2 capítulos de Daniel y Esther. ¿Ok? Ahora pongo aquí la nota otra vez. Los protestantes llaman apócrifos a los libros en lengua griega, o sea, estos libros que se agregaron, pero los católicos les llaman deuterocanónicos. Deutero, segundo en griego, y canónicos, lista oficial de libros. Quiere decir que estos libros fueron aceptados en un segundo canon como una segunda propuesta de lista. ¿Ok? Debo decir aquí, en honor a la verdad, que por mucho tiempo la iglesia estuvo, digamos, ambigua entre si aceptar los griegos o no, hasta el tiempo de la Reforma, es cuando ya nosotros como protestantes, en cierta forma, nos divorciamos de esos 7 libros, digamos, ¿no? Aquí les dije que en el caso del Antiguo Testamento, hasta la Reforma se siguió la discusión. El protestantismo, dice acá, rechazó los libros deuterocanónicos por 2 razones, básicamente. Primero, porque fundamentaban la doctrina del purgatorio, y segundo, la oración a los difuntos, lo cual está en Segunda de Macabeos. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Recuerden que la Reforma Protestante fue precisamente una protesta contra esa enseñanza católica tradicional en la que se decía que cuando uno muere se va al purgatorio el alma, y entonces se les estaba cobrando. El purgatorio no era el cielo, sino un lugar intermedio en el que uno terminaba de pagar sus penitencias, y de pronto el difunto, el alma que estaba en el purgatorio, necesitaba pagar penitencias para luego poder ir al cielo. Y luego lo que decía la Iglesia Católica en ese tiempo para juntar dinero porque estaban construyendo la Basílica de San Pedro, decían, ¿sabes qué? Si se murió tu familiar, muy bueno, sí, también lo que dice la hermana Cintia, porque la Iglesia Católica decía que la Iglesia estaba por encima de la palabra. La Iglesia Católica proponía o defendía la tradición, ¿no? En su momento, entonces, bueno, hasta la fecha le da un peso a la tradición y le da un peso a la palabra. Entonces también fue otra de las razones por las que el protestantismo rompió con eso. Siguiendo con la explicación de lo del purgatorio, la iglesia lo que hacía para recaudar fondos para la Basílica de San Pedro construir, decía, pues mira, si tu familiar acaba de morir, lo más seguro es que esté en el purgatorio terminando de pagar sus penitencias, entonces danos dinero y con ese dinero yo te vendo una indulgencia, le llamaban ellos, entonces con eso tu familiar inmediatamente va a llegar al cielo, ¿no? Entonces se engañaban, se aprovechaban de la ignorancia de la gente con fines de construir, de lo que sea, y lo que Lutero y la Reforma Protestante representa es precisamente, si ustedes leen las tesis de Lutero, la crítica que hace Lutero hacia el Papa, hacia la Iglesia Católica, no es tanto lo que nosotros hemos pensado, ¿no? De los santos y otras cosas que hasta la fecha seguimos, sino más bien es el problema de las indulgencias, de cobrar la salvación y de hacerle creer a la gente que se ora por los difuntos, que se puede pagar para que algo pase en el más allá. Entonces, como esa era la crítica, el protestantismo dijo, estos libros dan pie a que se pueda seguir fomentando esa doctrina y mejor los hacemos a un lado, Segunda de Macabeos y los textos griegos. Entonces, pero la Iglesia Católica, en reacción a esto, declaró inspirados estos libros hasta el tiempo de la Reforma Protestante, en el 1547, en el concilio que se llamó Concilio de Trento, ¿ok? Y también en el Vaticano I, que es el 1870, fue hasta cuando ya la Iglesia Católica los consideró, los llamó así afirmativamente, categóricamente, inspirados. Pero vean que todo esto del canon, en el caso del Antiguo Testamento, fue todo un proceso. Y en el caso del Nuevo Testamento, pues no es lo mismo. Perdón, no es diferente. O sea, también fue un proceso histórico fuerte, largo. Ahora, en torno a la Reforma también hay que decir que John Wesley, para los que no lo conocen, John Wesley, perdón, es algo así como el abuelo de los pentecostales, ¿no?
John Wesley era de tradición anglicana, era un sacerdote anglicano. En muchos de sus escritos, él cita los deuterocanónicos, precisamente porque era anglicano. ¿Qué es la iglesia anglicana? Bueno, la iglesia anglicana es la iglesia católica, pero de Inglaterra, pues, digamos, ¿no? En su momento, la iglesia anglicana, bueno, la iglesia católica se estableció, o el catolicismo se estableció en Inglaterra, pero cuando ya estaban establecidos ahí, empezaron a luchar por una iglesia más nacional, y ahí es cuando se divorcian de Roma y surge el anglicanismo, ¿no? Entonces, John Wesley, que nuestra teología pentecostal ha sido muy bendecida o beneficiada por él, que ya pues está con el Señor. Estábamos hablando de alguien que vivió entre el 1703 y el 1791, pero este hermano, en sus escritos, por su tradición, porque él fue anglicano, él citaba esos escritos, ¿no? Sin embargo, hasta la fecha nosotros no consideramos inspirados estos textos, pero sí podemos decir que en algún momento en nuestro pasado estuvieron ahí, ¿no? Ahora, en el caso del Nuevo Testamento, ¿todo bien hasta aquí? ¿No hay alguna pregunta, comentario? Bueno, si hay alguna pregunta, escríbanla. Vamos a seguir. En el caso del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, la lista oficial de libros que la Iglesia reconoce como inspirados, pues más o menos la parte principal, la mayoría, se definió para el siglo II, más o menos, finales del siglo II, pero la incertidumbre de algunos otros libros siguió hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV, después de Cristo, vamos a tener una lista ya completa, oficializada, de los textos del Nuevo Testamento. Ahora, veamos. El Nuevo Testamento, digamos, tiene 3 etapas de aceptación en los libros canónicos, en 3 momentos. Primero, se aceptan las cartas paulinas, luego los evangelios y después los escritos restantes. ¿Ok? De hecho, pues las cartas paulinas fueron las más antiguas en escribirse, por eso tenían más aceptación dentro de las comunidades cristianas. Luego aparecen los evangelios y algunos otros escritos son los que van a estar ahí. A veces sí aparecen en unas listas, no aparecen en otras, pero al final ya termina definiéndose con 27 libros. Ahora, veamos que podemos encontrar en la misma Biblia indicios de conciencia canónica, o sea, de dichos autoritativos, de palabras autoritativas. Ustedes seguramente conocen esos textos, donde se habla, por ejemplo, de que las cartas de Pablo se lean públicamente o que se compartan con otras iglesias. Eso ya habla de que se les está dando un valor, que se les está dando una autoridad. En 2 de Pedro 3:15 al 16, por ejemplo, se dice de que todas las epístolas de Pablo y se habla de otras escrituras, ¿no? Entonces ya hay una distinción entre escrituras que hablan de Dios o que son palabra de Dios y otras escrituras que no. Bueno, digamos que, por ejemplo, Clemente de Roma en el 95 después de Cristo, o sea, a finales del siglo I, habla mucho o cita mucho el Antiguo Testamento y usa la palabra, usa la expresión, perdón, las palabras del Señor Jesús para referirse a dichos del Señor, pero ya viéndolos como autoritativos, ¿no? Entonces, pensando en la conciencia canónica. Lo mismo pasó con un escrito que se llama la Epístola de Bernabé en el siglo II, que cita el Antiguo Testamento, y cuando va a hablar alguna frase de Jesús, dice, como está escrito. Bueno, déjenme avanzar un poco aquí, porque fue hasta el siglo II, por ejemplo, Pablo en sus epístolas, en sus cartas, ella habla del Evangelio, pero vean que los Evangelios se escriben posterior a las cartas paulinas. Ahora, entonces cuando Pablo se refiere al Evangelio no se está refiriendo a los textos que nosotros reconocemos como los Evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, Pablo está hablando del Evangelio como buena noticia y lo habla en otros, en un sentido como la predicación de Jesús. Pero luego Jesús en los Evangelios se convierte en el mensaje y estos
Y después, el Evangelio son los textos o un género literario, que es el que tenemos hoy. Pero esto pasó hasta la mitad, a mediados del siglo segundo, fue cuando evangelio, la palabra evangelio, se refería ya a los libros que nosotros conocemos como evangelios, ¿no? Al principio tenía que ver más bien con el mensaje de Jesús, luego con Jesús como siendo él el mensaje, y después ya con los libros que se convierten en género literario, el evangelio. Ahora, para finales del siglo segundo, dijimos que más o menos para este siglo ya estaba un consenso más o menos completo de la lista oficial del Nuevo Testamento, pero había algunos libros que estuvieron en discusión. Por ejemplo, Santiago se discutía si debía estar o no en la lista oficial de libros, precisamente porque contradecía la enseñanza de Pablo que la fe era sin obras. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de la frase de Santiago que dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, en su momento estuvo en discusión si esto no iba a crear una contradicción entre lo que enseñaba Pablo como mensaje central del Evangelio y lo que decía Santiago, pero al final se aceptó Santiago. También se discutió si Judas, el libro de Judas o la carta de Judas debía estar o no en la lista oficial de libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Judas cita o hace referencia a un libro apócrifo, que es el libro de Enoc. Judas en algún momento, si ustedes leen Judas, que está bien cortito, se van a dar cuenta que habla de que Miguel se andaba peleando con no me acuerdo quién, por el cuerpo de Moisés, y esos relatos son una referencia al libro de Enoc, a un libro apócrifo que se habla sobre la ascensión de Moisés y todas esas narraciones. Entonces, por eso se pensó o se discutió en su momento si Judas debía o no estar en el canon. Segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan también se discutió, pero en este caso fue porque el autor les parecía desconocido. No sabían si realmente era de Pedro y no sabía si eran de Juan. Ahí es donde les digo que en su momento ustedes, cuando ya estudian los textos del Antiguo Testamento y luego los del Nuevo Testamento, ustedes se van a encontrar con este tipo de discusiones. Si realmente son escritas por los apóstoles o por los autores que se dicen, o son textos pseudoepígrafes, ¿no? O pseudoepígrafos, donde se usó el nombre del apóstol para dar la autoridad al texto. Ustedes en su momento, cuando avancen y vayan investigando más, van a darse cuenta que este tipo de discusiones están presentes. Sobre todo en estas cartas, lo van a ver. Apocalipsis también se discutió si debía entrar. De hecho, Apocalipsis pues, son los libros que hasta la fecha sigue creando más dificultades de interpretación. Pero en el caso de los primeros siglos se discutía si debía estar en el canon o no, el Apocalipsis, por el capítulo 20, precisamente el capítulo donde se habla sobre el milenio o el milenarismo. Porque estas ideas milenaristas en los primeros siglos provocaron muchas herejías, o sea, muchas enseñanzas incorrectas sobre el mensaje de Jesús. Y entonces se discutió, la iglesia, el concilio tuvieron que discutir si debía entrar y al final pues entró. Hebreos se discutió también o tuvo dificultades para entrar. Como ustedes saben, Hebreos es un libro altamente judío, tiene mucho contenido judío y es un poco complicado incluso para nosotros hoy, si tenemos un desconocimiento de la cultura judía, se dificulta demasiado entender los símbolos, las referencias. Entonces, probablemente por eso se discutió si debía entrar o no. En el caso de Hechos de los Apóstoles, se cuestionaba también si era de origen apostólico o no. Hoy sabemos que Hechos es del mismo autor de Lucas, pero en ese tiempo se mostró una discusión. Esto lo sabemos de las discusiones y ese tipo de cosas, porque a veces en algunas listas o algunos padres de la iglesia, por ejemplo, apostólicos, mencionaban ciertos libros que hoy están en el Nuevo Testamento, pero omitían, por ejemplo, Segunda de Pedro, o omitían la segunda o tercera carta de Juan. Entonces, ahí los investigadores han ido cotejando y van viendo qué libros estaban desde el principio, qué otros libros se fueron definiendo con el tiempo.
fue hasta el siglo IV, miren, hasta el 367 después de Cristo, que son mencionados por Atanasio, que era el obispo de Oriente, y es la influencia que nos ha quedado a nosotros. Atanasio menciona los 27 libros que hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Aquí cabe mencionar que tanto protestantes como católicos, si se han dado cuenta, yo aquí ya no me ha sido necesario estar haciendo la aclaración entre católicos y protestantes, porque en el caso del Nuevo Testamento, tanto católicos como protestantes tenemos exactamente el mismo canon. O sea, una Biblia católica trae los 27 libros del Nuevo Testamento y también los 27 libros en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento pues están las salvedades y las diferencias que ya he mencionado antes. En el caso de Occidente, porque para ese tiempo la iglesia estaba dividida así, en Oriente y Occidente, en el 393, un poquito después, en el sínodo de Hipona, un sínodo muy famoso, se definieron los 27 libros del Nuevo Testamento también, ¿no? Vean que es hasta la segunda mitad del siglo IV cuando se da una lista ya tajante, definida. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios para establecer este canon del Nuevo Testamento o los libros que iban a formar parte del canon? Pues básicamente fueron tres criterios. Uno, el uso eclesiástico, es decir, vamos a considerar parte del canon o de la lista oficial de libros aquellos textos que la iglesia esté usando en sus celebraciones litúrgicas, o sea, en sus cultos, en sus reuniones. Si el libro ha sido usado por la iglesia, quiere decir que ese libro ha provocado fe. Ese libro es importante, entonces hay que considerarlo como parte del canon. El origen apostólico. Vean que los libros que tenían problemas era precisamente esto, saber definir si realmente lo había escrito un apóstol o no. Y entonces el origen apostólico, el decir que viniera directamente de algún apóstol, o en su caso, de algún discípulo de algún apóstol, para asegurarnos de que la enseñanza fuese fidedigna. Y el otro detalle, o el otro criterio, era la unidad doctrinal. ¿A qué se referían con esto? Pues se referían a que no contradiga el mensaje central del Evangelio, ¿verdad? Eso fue el caso de Santiago, por ejemplo, la discusión. ¿Y qué tal si contradice la unidad doctrinal? Si Pablo enseña que la fe sin obras, que la fe no es sin obras, perdón, y acá Santiago parece indicar lo contrario, ¿cómo mantener la unidad doctrinal? Bueno, pensándolo como un complementario, o bueno, ya ustedes podrán en su momento pues ir proponiendo respuestas, pero esos fueron los criterios que se mantuvieron o se tomaron en cuenta para realizar o cerrar el canon del Nuevo Testamento. Ahora, algunos apócrifos, por mencionarlos nada más, son estos. Se llaman igual que los que tenemos en el canon, que los canónicos, solamente pues a veces cambia el final. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es un apócrifo muy famoso. También se llama el Evangelio gnóstico de Tomás, porque es un texto gnóstico. El Evangelio de Santiago, el Evangelio de Nicodemo, o también se llama los Hechos de Pilato, Hechos de Juan, Hechos de Pedro, o el Apocalipsis de Pablo, o el Apocalipsis de Pedro. Vean que el trabajo que tuvo que hacer la iglesia en estos primeros siglos para ir diferenciando el trigo y la cizaña, o realmente lo que sí era palabra de Dios, fue difícil en este sentido, que existía mucha literatura que llevaba los mismos nombres y que pretendía ser el mismo género literario, ¿no? Pero precisamente ante esto reaccionó la iglesia. Y podemos decir que los apócrifos pues nunca han marcado realmente de forma significativa la doctrina de la iglesia, pero sí han alimentado la tradición cristiana en muchos sentidos, sobre todo la tradición cultural, a veces en las películas, a veces en lo que se vende en la mercadotecnia. Por ejemplo, el Evangelio de Santiago dice que Jesús nació en una cueva, y ustedes van a ver que en las tiendas, sobre todo ahora en esta época que estamos cerca de Navidad, cuando se venden los nacimientos, a veces se simula una pequeña cueva, pensando, por ejemplo, en lo que este Evangelio dice. Por ejemplo, en algún momento ustedes se van a encontrar algo así como que Pablo era pequeño, era ligeramente calvo,
de piernas arqueadas, cejijunto, decía el autor, y de nariz aguileña, o sea, una descripción física de Pablo que no se da en los canónicos nunca, pero sí lo da Hechos de Pilato, este libro apócrifo, y que de alguna manera la tradición se ha dedicado a pintar a Pablo desde ahí. Otros datos, por ejemplo, que el hombre de la mano seca que se menciona en Mateo 12:13 era un albañil, cosas que para uno resultan irrelevantes en el mensaje del evangelio y de todo eso, pero que en su momento en la tradición creyó importantes intentar aclarar. O por ejemplo, esta idea que se ha popularizado mucho dentro, sobre todo el movimiento católico, para defender la virginidad de María, cuando decían que los hermanos de Jesús eran hijos de José y su primera esposa, ¿no? Que Jesús nunca tuvo hermanos en realidad, pero que, porque los que dice el evangelio que eran sus hermanos, más bien eran sus medios hermanos, por decirlo de una manera, y eran hijos de José, porque José había estado casado antes y todo eso. Pero eso no está en los evangelios, digamos, en los evangelios canónicos, ni en ningún libro canónico, sino que se alimentó dentro de algunos libros apócrifos dentro de la tradición, ¿no? Pero, pues hoy sabemos que eran hermanos realmente, porque sí había otras palabras en griego para referir a un parentesco distinto. Bueno, el canon protestante, tenemos que admitir, no es el único canon, ya lo he dicho, hay diferentes cánones o formas de canon, listas oficiales que la Iglesia reconoce como inspirados, dependiendo de el área en el mundo en el que te encuentres o la tradición cristiana en la que hayas crecido. Entonces, el canon se configura, por un lado, por la tradición cristiana y por la identidad cultural. El diálogo que la Biblia tiene con la cultura, ¿ok? Pero así resumidamente voy a mencionar algunos cánones que están alrededor del mundo. Por ejemplo, el canon protestante, que ya lo he dicho, tiene en el Antiguo Testamento nada más 39 libros protocanónicos, ¿no? Los 39 que se aceptaron en el Concilio de Yamnia. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 27 libros, ¿no? Ese es nuestro canon, el canon protestante. Por otro lado, el canon católico, que es con el que ustedes van a hacer su cuadro comparativo, tiene 39 protocanónicos más 7 deuterocanónicos, o sea, los 39 más los 7 que se aceptaron en el Concilio de Alejandría. Pero en el Nuevo Testamento tiene exactamente el mismo, ¿ok? 27 libros. Pero además del canon católico, por ejemplo, existen otros cánones como el de la Iglesia etíope. En la Iglesia etíope, el Antiguo Testamento tiene 38 protocanónicos. A ver, perdón. Deben ser, sí, se omite uno de los protocanónicos, o sea, tiene 38. Tiene 7 deuterocanónicos y 6 apócrifos en la Iglesia etíope. Aquí hay 38 protocanónicos porque se excluye Lamentaciones. Y los apócrifos que se incluyen son Jubileos, Enoc, precisamente miren que aquí el argumento cambia. En los primeros siglos se discutía si Judas debía estar o no porque citaba a un apócrifo. Y aquí en la Iglesia etíope, en el canon de la Iglesia etíope, dicen, bueno, si Judas cita a un evangelio, a Enoc, que es apócrifo, entonces Enoc también debe ser inspirado. Y entonces meten Enoc porque está citado por Judas. Está el Apocalipsis de Esdras, Tercera de Esdras, y este libro que tiene que ver con la identidad etíope del cristianismo, Yosef Ben Gurion, que seguramente no se pronuncia así, pero así se lee en español. Y aparte, miren que la Iglesia etíope tiene en el Nuevo Testamento 27 libros más 8 apócrifos. ¿Ok? Vean que hoy podemos vernos dentro del cristianismo global y en realidad nosotros hemos tenido, a lo mejor en México, en Latinoamérica, más contacto nada más con el catolicismo, pero alrededor del mundo giran o están presentes otros cánones, otras listas oficiales que personas de fe o cristianos que se consideran cristianos de pronto los aceptan como inspiración, palabra de Dios, ¿no? Ahí habría que obviamente discutir los criterios otra vez y en qué momento se aceptaron. En el caso de la iglesia siriaca, por ejemplo, la iglesia siria
algunos aceptan o excluyen, perdón, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. O sea, los libros que estuvieron en discusión durante los primeros 3 siglos los excluyen. Y entonces nada más aceptan los que ya estaban claros desde a finales del siglo II. Esa es otra realidad. Entonces, cuando conocemos el canon alrededor del mundo, nos podemos dar cuenta de la diversidad que existe, ¿no? De pronto uno nada más piensa en el canon protestante y ya. Pero veamos que el cristianismo es un movimiento plural que existe en este mundo y que la Biblia ha dialogado con cada cultura y que los momentos históricos han intervenido también en la forma en que se establece en la lista oficial de libros que se consideran inspirados. Ahora, esto pues nos debe dar primero la conciencia del cristianismo como un movimiento plural, pero por otro lado tenemos que aceptar que en Latinoamérica pues nuestro contacto en cuestiones canónicas más bien es con el canon católico, no estamos tan expuestos a otro tipo de cánones, y entonces en esta materia pues lo que yo voy a pedir es que analicen un poquito o reflexionen un poco sobre las diferencias del canon protestante y del canon católico, que repasen un poco más detenidamente estas diferencias y puedan hacer algunas reflexiones en su cuadro comparativo. Ahora, en base a lo dicho, podemos agregar que el canon cristiano está completo y cerrado, ¿ok? ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque aunque yo he dicho que el canon se estableció en función de la situación histórica y todo eso, no quiere decir que hoy nosotros podamos abrir el canon y cambiarlo y proponer otros libros. No, esto le tocó a la iglesia, que ya lo hizo. A nosotros la Reforma nos ha heredado este canon completo y cerrado, y nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad histórica, que es interpretarlo y poder traducirlo a las necesidades de nuestro mundo, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades de fe. No es nuestro trabajo, ya no es nuestra responsabilidad histórica hoy definir o redefinir el canon. Eso lo hizo, tuve el privilegio, por un lado, como inicié diciendo, y la responsabilidad ya la iglesia, de diferenciar entre lo inspirado y lo no inspirado. Y esto, el canon para nosotros ya es una herencia que la iglesia, según la cual la iglesia creyó ver la inspiración de Dios y palabra de Dios en medio de esos textos que en el fondo enseñaban de una mejor manera el mensaje de Jesús. Dice la hermana, se dice que está perdida la primera carta de Corintios, perdón, una carta de Corintios, que sí, se dice que probablemente hay alguna referencia en esos textos donde Pablo habla de que ya había enviado otra carta, algo así, pero no tenemos la referencia ni en la primera ni en la segunda de Corintios. Entonces se ha teorizado o se ha propuesto que está perdida una carta, ¿no? Se han hallado muchos textos, también se han hallado muchos textos hoy que no figuran en esta discusión que yo he planteado aquí durante la clase, cartas que biblistas se han atrevido a decir, o papirólogos, gente experta en textos, que se ha atrevido a decir que deberían estar en la Biblia o en el canon. Pero como digo, ya no nos tocó a nosotros definir la lista de libros, ¿no? Supongamos que hallamos la carta esta, no podemos agregarla porque nuestra fe y nuestra identidad cristiana se ha fundado o se ha configurado en base a lo que ya hemos heredado, ¿no? La iglesia ha caminado con estos 39 libros, en caso de la iglesia protestante, en el caso de la iglesia de Dios como movimiento pentecostal, ha caminado con 39 libros en el Antiguo Testamento y ha configurado su identidad pentecostal desde ahí, y con 27 en el Nuevo Testamento. Y entonces nosotros, no es nuestra responsabilidad, aunque se sigan hallando textos, cartas, ya no podríamos, no es válido agregarlas, porque estamos desconectados del momento histórico en el que se escribieron, y aparte no sabríamos en su momento por qué la iglesia, cuando decidió que estos iban a ser los canónicos y estos no, decidió dejar fuera esas cartas, ¿no? Entonces, el canon está cerrado, está completo, y es una
bendición para nosotros que podemos trabajar sobre una base ya establecida y no, pues, en medio de toda la confusión que seguramente provocó en su momento el hecho de que no existiera un canon. Tenemos la responsabilidad y el privilegio ya también de interpretar lo que a nosotros nos ha llegado como palabra inspirada de Dios. Debo decir también que hoy en los estudios teológicos ustedes se van a ir dando cuenta, hay quien ha cuestionado el canon, hay quien ha tratado de, o ha propuesto que se debe abrir, hay quien ha buscado un canon dentro del canon, o sea, un evangelio dentro del evangelio, o sea, decir, bueno, es que se estableció este canon, pero en realidad lo que sí es mensaje de Dios es esto, estos cuantos libros y esto no. Pero la iglesia, por algún motivo, por alguna razón, que no nos es accesible en toda su dimensión, decidió que estos libros sí eran y estos no. Entonces nos hereda ya la tradición de alguna manera, nos hereda ya estos textos como inspirados. Entonces, otra cosa importante cuando hablamos del canon es decir que el canon no fue impuesto por el capricho de una persona, sino que es producto también de la comunidad, ¿no? Veíamos que el canon lo establecieron en función de cómo era aceptado en la liturgia, se llegó a las conclusiones de que el canon, o que estos libros eran inspirados en medio de la comunidad, en medio de la discusión grupal, y no solamente porque yo los impongo, no solamente porque una persona quería darlos, o los considera inspirados, sino porque representaban la fe de la comunidad. Dice un escritor, el canon no fue definido por debates teológicos, sino por la llamada a la fe que los lectores veían en aquellos textos. Y esa es la garantía, el privilegio que hoy tenemos de leer una Biblia en la que ya están definidos, una serie de libros, una lista oficial de libros que son considerados palabra inspirada de Dios. Vean todo el proceso en el que vivió la iglesia, vivió el judaísmo, para poder diferenciar entre el mensaje que es palabra de Dios y lo que no es. Y el privilegio que nosotros tenemos hoy de acceder a ellos ya de una forma, digamos, en base de decisiones que no tuvimos que tomar nosotros, y de circunstancias que no tuvimos que afrontar nosotros, sino llegar al texto como algo que representa el mensaje de Jesús y de la iglesia. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, hermanos. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, aquí terminamos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Ok, entonces nos vemos. Una pregunta, hermana Cintia, dígame. ¿La escribe o la active el audio? No sé. Por favor. Hola a todos. Referente a lo que estábamos hablando sobre el canon. Yo creo que el canon ya está cerrado, ¿verdad? Claro. Pero, ¿usted cree que en algún momento se pueda volver a abrir? Por ejemplo, si se encuentran algunas cartas que se dice que hay algunas cartas perdidas de Pablo, como lo escribió ahorita. Entonces, yo creo que no cambiaría nada doctrinalmente de lo que creemos, de lo que ya está escrito, pero a lo mejor sí diera como luz a lo que ya está escrito. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, ¿qué me puede decir sobre eso? Bueno, es una muy buena pregunta, y es una pregunta que surge, ¿no? Entre la medida que uno va estudiando más, la pregunta va a volver a aparecer. ¿El canon se debe abrir o no? De hecho, como les digo, ya se han descubierto más cartas, más escritos en los que se refleja muy bien la fe cristiana, y en las que responden a ciertas cuestiones del cristianismo y que serían de utilidad si las añadiéramos y todo eso. Ahora, en el mundo académico, después de toda esta explicación que yo he dado sobre el canon y todo eso, ¿a ustedes no se les haría raro que se hiciera esa propuesta o que se hiciera esa pregunta? Y si abrimos el canon, ¿verdad?
porque estamos entendiendo que fue un proceso histórico, pudiéramos teorizar sobre diferentes cosas de por qué no se agregó esa carta en particular, a lo mejor no la conocía, a lo mejor no tenía la presencia que debió tener, lo que sea. Pero hoy podríamos decir, bueno, es que sí refleja el mensaje cristiano. Ahora, en el mundo académico, los biblistas, los teólogos, les digo, hay muchos que lo han propuesto, hay muchos que han dicho, a ver, hay que abrir el canon. Pero el problema aquí es que la iglesia a nivel práctico y a nivel congregacional, a nivel comunidades de fe, no entendería y entonces para la iglesia sería menospreciar lo que conocemos como palabra de Dios, ¿no? Pues en parte sería por la desinformación, por ejemplo. Yo no sé si ustedes supieron, pero el Papa Francisco dijo, hay que abrir la Biblia, hay que cambiar hay que abrir el canon, hay que reestructurar. Pero y si hizo un descontrol, que el Papa ya quería otra Biblia, que no sé qué tanto, por cosas como estas. A nivel académico, esas expresiones, les digo, se entienden. Teniendo en conciencia todo este asunto del canon, formación histórica, entender, por ejemplo, que hoy podemos hallar cartas muy antiguas o que pudieran dar luz a otras cuestiones doctrinales. Las propuestas podrían llegar desde ahí, pero a nivel iglesias, a nivel comunidades de fe, más que ayudar, generarían una crisis. Y esa es la razón por la que nunca, hasta hoy, se ha propuesto así abiertamente decir, vamos a abrir el canon o vamos a hacer un concilio para decidir qué textos o qué cartas de las nuevas que se han descubierto podían entrar y no. Entonces, digamos que a nivel académico está la propuesta, está la tentación de abrir el canon, pero a nivel pastoral se ve, o todo parece indicar, que lo que más generaría sería crisis, más que ayudar, ¿no? Entonces, por eso se detiene o se ha detenido la iglesia en hacer este tipo de proposiciones. Espero haber respondido, hermana. No sé si... ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, cerramos aquí. A ver, veo, alguien mandó un mensaje. ¿Todo bien? Ok. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, Dios les bendiga entonces, hermanos y hermanas. Nos vemos con el favor de Dios. Les animo a que hagan las tareas para esta semana. Vi que algunos ya comentaron en el debate, los felicito. Y pues sigan adelante con lo que falta. Bendiciones.